videos ahorita los subo, ya están. Ya los subí a YouTube, se me olvidó poner la liga. Ok, ahí está. Entonces, ahora sí, vean la ecuación que tenemos ahí en pantalla. Y hay que ir palomeando. Entonces, pues las primeras tres opciones tienen que ver con el orden. ¿Es de primero, segundo o tercer orden? ¿Qué me dicen? Tercero, Tercero, ¿por qué? porque sacas la tercera derivada parcial de respecto a x. Ok, si tenemos la tercera derivada. Y la segunda, la siguiente pregunta, y eso ahorita vemos, ¿verdad? Que si estamos bien o no. ¿Es ordinaria o es parcial? ¿Alguien más que aporte ahora algo? ¿Es ordinaria o es parcial? Ordinaria, profe, porque no es ningún argumento. O ¿Bien? no. Ordinaria, profe, porque no es ningún argumento. ¿Cómo que argumento? ¿Qué es eso de argumento, Sí, perdón? como cuando vimos lo de que si la diferencial estaba en un coseno o si esa estaba elevada a alguna potencia. A eso me refiero. No, es incorrecto eso. No es porque es igual a cero. No. No. A ver, a ver, este símbolo, Es por la mayor, se me fue, derivada. por eso que es. Es de tercer orden. Sí, claro, eso ya lo pasamos. Estamos Ah, revisando ahora esto. La pregunta es si es una ecuación diferencial ordinaria o una ecuación diferencial parcial. es ordinaria porque no tiene parciales. Perdón. Ok. Entonces les decía, miren, este símbolo, de color acá, es el operador de la derivada. ¿Sí? Pero ¿cuál derivada? A esta derivada se le conoce derivada ordinaria. Y dijimos la derivada ordinaria, en este caso de esta función f de x, también se puede representar como f' de x. ¿Sí? ¿Podemos utilizar la operación, la representación punto también? No quería aquí sobre la f en todo caso. ¿Podemos también utilizar la representación punto para la derivada ordinaria? Bueno, y la respuesta es no. Ya creo que no quieren responder. La notación punto se usa única y exclusivamente para cuando la variable independiente, en este caso, esta es la variable independiente, es el tiempo. Entonces, la notación punto solo se usa para cuando la variable independiente es el tiempo. En este caso, pues, no se puede. Pero se puede utilizar la notación prima o la notación de Leibniz. Esta es la notación Leibniz. Recuerden, Leibniz es una de las personas que desarrolló el cálculo diferencial e integral a la par que pues, lo hizo Isaac Newton. Ambos desarrollaron de forma independiente el cálculo. Ok, entonces, como sea, esta notación nos representa la derivada ordinaria. Aquí podemos ver que tenemos una derivada de tercer orden, una derivada ordinaria. Aquí tenemos una derivada de segundo orden, una derivada ordinaria. Entonces vemos que en esta ecuación única y exclusivamente participan derivadas ordinarias. Si en una ecuación solo participan derivadas ordinarias, entonces
esa ecuación se conoce como una ecuación ordinaria, ¿sí? Es una ODE, Ordinary Differential Equation. ¿Ahora sí está claro? Sí, profe. Ok. Vale. La siguiente, ¿es lineal o no es lineal? No es lineal No es lineal. ¿Por qué? porque la derivada se está multiplicando con la y. Muy bien. Excelente. Vale. Vamos con el siguiente ejemplo. Siguiente pregunta, que es la misma. Hay que palomear todo lo que aplique para la descripción de esta ecuación diferencial. Entonces, primero, ¿es primer orden o segundo orden? Segundo orden. Segundo orden. orden. ¿Por qué razón? ¿Por el exponente no puede ser también? Porque tiene una derivada parcial de Sí, a ver, ¿esta derivada qué tipo de derivada es? Normal, ¿no? No, sería de primer Normal. orden, ¿no, profe? normal. Nunca dimos una definición de derivada normal. Ordinaria. Primera derivada. Ordinaria se llama. Este tipo de derivada se llama derivada ordinaria. Y a lo mejor es mi culpa, ¿verdad? Porque solo les dije derivada ordinaria. ¿Cuál es una derivada parcial? Se utiliza la letra delta minúscula. Sí, esta es una derivada parcial. Entonces pregunta, ¿aquí observan derivadas parciales? No. No, la respuesta es no. No vemos ninguna letra delta que se esté utilizando para representar la derivada en algún lado. ¿Y quién es la variable independiente en esta función? La E, profe. Bueno, la que parece como E. La que parece como E. ¿Sí? Esa es la variable independiente, ¿no? Y por cierto, lo tengo que ir poniendo. Independent variable. Y sería ordinary. Y sería partial. Partial derivative. Ordinary derivative. Así que en esta ecuación, ¿quién es la función? ¿Cómo se llama la función? ¿Es a lo que está igual? Es a lo que está igual. O sea, ¿Esto es la función? No, es como V de E, ¿no? Bueno, esa letra que también parece V. Ok. Esa letra que parece V. ¿Esta? Sí. Ok. Esta letra se llama psi. ¿Sí? Esa letra se llama psi. Esta letra se llama epsilon. Entonces, por No favor, sería psi de epsilon. necesito que vayan aprendiendo las letras griegas. Es súper necesario. ¿Vale? Entonces, esa es la función. La función se llama psi. Aquí vemos que se está derivando a la función psi
con respecto a epsilon, ¿verdad? Ese resultado se multiplica por la epsilon y a ese resultado se le está sacando otra derivada. Entonces, a esta derivada se le está sacando también la derivada. Entonces, la función está claramente siendo derivada 2 veces. Entonces, bueno, esa es la razón por la que ya alguno de ustedes nos había comentado. Es de segundo orden. ¿Es ordinaria o es parcial? Ordinaria. Ordinaria. Ahora sí. ¿Lineal o no lineal? No lineal. ¿Por qué? ¿Quién es la función? Epsilon. Psi de epsilon. Psi. Sí, ¿cómo que epsilon? Psi es la función. Sus derivadas pues tendrían estas, ¿no? Ok. Entonces, si tenemos cosas como psi por psi prima o inclusive psi por psi o psi prima por psi prima o cualquier tipo de producto entre estos términos, pues deja de ser lineal, ¿verdad? O también si tenemos psi al cuadrado o psi prima al cuadrado, etcétera, o si tenemos sin de x en este caso o epsilon más psi. Psi está participando como argumento de una función no lineal. Entonces hablamos de funciones o ecuaciones diferenciales, perdón, no lineales. Ok, nuevamente pregunta, ¿es lineal o no lineal? Es no lineal. No lineal. ¿Por qué razón? Porque se multiplican las derivadas. O porque tiene un argumento con la derivada. Ok. Esta es una multiplicación de derivadas. No. ¿Qué es esto? ¿Es como la derivada dentro de otra derivada? Es la derivada de la derivada. Eso es lo que está definido como segunda derivada. ¿Sí? Para sacar la segunda derivada, derivas una vez y luego derivas otra vez. Para sacar la tercera derivada, derivas una vez, luego derivas otra vez y el resultado lo vuelves a derivar. Eso es lo que se está representando acá. Estamos sacando la derivada de la derivada. Es la segunda derivada. Esa es la definición de la segunda derivada. Esto de ninguna forma representa una multiplicación. ¿Sí? ¿Cómo sería una multiplicación? Ahí está. Sacas la derivada por un lado, sacas la derivada por acá y los resultados los multiplicas. Eso es un producto de derivadas. Esto es la segunda derivada. Ok. Así que os vuelvo a preguntar. ¿Es lineal o no lineal? Lineal. Pues sí es lineal, ¿no, profe? Sí. Ok. Siguiente. A ver. ¿Primer orden o segundo orden? Segundo orden. Segundo orden. ¿Ordinaria o parcial? Parcial. ¿Lineal o no lineal? No lineal. No lineal. Por el segundo término, según yo. Ok. Siguiente. ¿De primer orden o de segundo orden? De segundo. De segundo orden. Segundo orden. Ordinary o partial? Ordinary. Linear or non-linear? Non-linear. No lineal. Non-linear. So, why
Es lineal, ¿no, profe? Sí, es lineal. Sí, lineal. Ok, el último. First order or second order. Segundo orden. Ordinary or partial. Partial. Parcial. Linear or non-linear. Lineal. Sí, es lineal. Lineal. Ok, lo voy a mandar como mi resultado. A ver si no me hacen quedar mal. Ok, pues la calificación, como pueden ver en pantalla, fue del 100%. Felicidades. Gracias, profe. No le hicimos quedar mal. Exacto, muchas gracias a ustedes. Ok, a ver, entonces, ¿qué onda? Ah, miren, aquí está un problema, dice, this should not be selected. The e to the negative side is a nonlinear term. ¿Qué ole? Sí, yo le quería preguntar que si estaba igualado a algo, se No, podría considerar. no tiene nada que ver con que si está igualado o no, recuérdenlo. Los términos Entonces, de ecuación los puedes mover del lado que te venga en gana. Entonces, este término lo podemos mover a la izquierda sin ningún problema. No tiene nada que ver dónde está. Pero, ¿qué está sucediendo ahí? Esa ahí está como término en la E. ¿Qué significa como término? Como término, perdón, como... Elevado. Ajá, es el exponente, es el argumento de la función exponencial, ¿no? Es porque está negativo el exponente, ¿no, profe? No, si estuviera así, también sería no lineal. Simplemente es el argumento de una función no lineal. Si aparece como seno de psi, raíz de psi, no puedo poner todas. Logaritmo de psi, pues es argumento de una función no lineal, una función trascendental. Entonces, está participando de ese lado. Efectivamente, es no lineal. ¿Va? Bueno, salvo ese detalle, todo lo demás es correcto y alcanzamos el 100 ahí raspando. Ok, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo no me queda claro cuándo es lineal y cuándo no es lineal. Ok, lo primero que tienes que aclarar es quién es la función de la ecuación diferencial. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en el problema 2, la función que damos que era psi, ¿sí? Entonces, si tú ves que en algún término, ¿sí? Aquí tenemos un término, aquí tenemos otro término, si tú ves que en algún término tú tienes a la función multiplicándose por sí misma, multiplicándose por su derivada, o bien tienes a la función participando como argumento de una función trascendental o no lineal como raíz cuadrada o raíz lo que sea, o seno o coseno, tangente, cualquier función trigonométrica, o logaritmo de la función o exponencial de la función. En ese momento, tu ecuación diferencial se vuelve no lineal. ¿Sí está claro? Ok, entonces en esta no es, digo, en esta sí es lineal. A ver, tú dime, ¿la función exponencial es una función lineal? Ah, no, es no lineal.
Dijo que exponencial, logarítmica, raíz no eran lineales. Sí, cualquier función no lineal. Ok. ¿Sí? Cualquier función no lineal. Las funciones trascendentales son no lineales. Entonces, ahí tienes un exponente. ¿Quién es el argumento del exponente? El argumento va aquí. Es la psi. ¿Sí? Tenemos a la función psi participando como argumento. Siempre que tienes a la función psi participando como argumento de una función trascendental o una función no lineal, pues estás hablando de una ecuación diferencial no lineal. ¿Sí? Además, si tuvieras algún término como psi al cuadrado, psi al cubo, o psi por psi prima o por b prima, o cualquier producto que involucre a psi, o psi por seno de psi, o cualquier combinación de ese estilo, pues te va a dar una ecuación diferencial no lineal. ¿Ahora sí ya quedó claro? Sí, creo que sí. ¿Sí? ¿Crees que sí? Creo que sí. A ver, Lo voy a... aquí, a ver, de una vez vamos a Ok. aumentar la credibilidad. Creo que sí. Ok. Aquí, ¿quién es la función? Es U, ¿no? La función. Exacto, ok. En este término, ¿tenemos linealidad o no? En el primero no. Digo, en el primero sí es lineal. Es lineal. Segundo término. Aquí ya no es lineal porque ya se multiplica por U, ¿no? Efectivamente, palomita. En este término, En ese sí es lineal, porque la V pues no es la función. así es. Ok. Entonces, pues ya está claro. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Ok, más. Aquí, ¿quién es la función? X. X, ¿no? Entonces aquí X se multiplica por C, aquí la derivada de X se multiplica por B, aquí la segunda derivada de X se multiplica por A. Entonces, pues claramente es lineal. Sí. No hay ningún problema con la función. Y finalmente aquí la función nuevamente vuelve a ser U. Sacamos pues segunda derivada en todos. En el primer caso está multiplicada por nada, por 1, perdón, y en el segundo por C cuadrada. Entonces, pues... Sí, ya me quedó claro. Gracias. Perfecto. Entonces viene ahora sí la aplicación de nuestro quiz, que sí va a tener ahora sí. Profe, una pregunta rápido. A ver. Si era parcial ordinaria era dependiendo si tenía delta. Casi no te escucho, perdón. Para diferenciar si era ordinaria o parcial, era dependiendo si tenía el delta. Ajá. La letra delta representa la derivada parcial. Sí, para poner una derivada parcial, dijimos, utilizamos la letra delta en lugar de la letra D. Ok, ya. Es una parcial. Ahora, antes de que se me confundan y me digan, permíteme, antes de que me digan, es que usted nos dijo eso. Fíjense, si hay que hacer lo siguiente. A ver, si yo tengo esta misma ecuación, perdón. Escrita así, la pregunta es, ¿qué tipo de ecuación diferencial es esta? ¿Es parcial u ordinaria? Parcial. Ok, eso es lo que quería explicarles por último. Esta es una ecuación diferencial ordinaria. Y voy a eso de, entonces si tiene delta ya es parcial. No, no es cierto. No, no es cierto. Una derivada parcial ocurre cuando la función
por ejemplo, y dependiera de una variable x y de otra variable z. ¿Sí? Si y depende de más de una variable, para sacar la derivada no hay de otra. Tienes que sacar derivadas parciales. ¿Sí? O sea que se refiere que no puede haber derivadas parciales de y respecto de x, por ejemplo. No, sí se puede haber, siempre y cuando la función sea multivariable. Ah, ¿Sí? o sea, tiene que ser. Entonces, espera, permíteme, voy para allá. En esta ecuación dices, bueno, ¿cómo sé si y depende nada más de x o también depende de z? Bueno, si y dependiera de z, seguramente por aquí tendría que haber una derivada con respecto a z. ¿Sí? Entonces, aquí, ahora sí ya podemos ver que esta no es una ecuación ordinaria, es una ecuación parcial, porque estás derivando a y con respecto a x y a y con respecto a z. Entonces, claramente estás trabajando con una función multivariable. ¿Sí? Entonces, para que haya derivadas parciales, tiene que haber funciones multivariables. Profe, Sí. y también que tenga delta, ¿verdad? O sea, porque, No es que tenga delta, es que tenga derivada parcial. o sea, por ejemplo, La en esta, derivada parcial se representa así. No es que tenga delta, ¿sí? Es que tenga derivada parcial. Que se por ejemplo, represente con la delta es otra cosa. A ver, dime. por ejemplo, en este primer ejemplo que tenemos en pantalla, si en la segunda fuera z, entonces también sería parcial. Ajá. Y estaría la notación incorrecta porque no usas la D, usas la delta. Ah, ok, ok. Si tú quieres representar derivadas parciales, tienes que usar la letra delta. Y no es un sacrilegio, desde luego, ¿verdad? Pero es como si para escribir resultado, no sé, se te ocurriera escribir esto. ¿Dice resultado? Pues sí, sí dice resultado. ¿Es correcto? Pues no, está escrito, está mal escrito, ¿no? Entonces, si pones tú la segunda derivada de y con respecto a z, ¿esta es la parcial o es la ordinaria? Es la parcial, pero está mal escrita. ¿Cómo sabes que es parcial? ¿Qué tal si No, esa es la ordinaria porque no he puesto otra. ¿qué tal si y solo depende de z? Esto sería la ordinaria. Pero, ¿cómo sabes? A lo mejor tú quieres poner aquí la derivada parcial con respecto a z porque y depende en realidad de z y de x. Entonces, estamos en el caso de que esto estaría mal escrito si tú quieres poner la parcial. Entonces, la forma correcta de escribirlo sería esta. Y aquí no queda duda de que esta es la segunda parcial de y con respecto a z. ¿Quién es la otra variable? No lo sé. Pero lo que sí sé es que esta es una derivada parcial. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Okay. Sí, profe, gracias. Lo que me queda claro es que ustedes no han llevado mate 3, ¿verdad? Cálculo multivariable no han llevado. No, profe. No. Santas desgracias, es necesario para el curso. Más adelante lo vamos a estar utilizando, entonces hay que... Profe, tengo una duda. Sí, dime. ¿Por qué la segunda es de segundo orden? ¿Está? Ajá. Ok. Va de nuevo. Si tú sacas la derivada
de una función que depende de x en este caso, la representas de esta forma, ¿sí? Esta se conoce como la primera derivada, first derivative. Ahora, tenemos el concepto de segunda derivada. Y la segunda derivada de una función la representamos de esta forma. ¿Qué representa la segunda derivada? ¿Cómo calculamos la segunda derivada? La primera derivada me queda claro, utilizamos nuestras reglitas, nuestras reglas, nuestras tablas para cálculo de derivadas. Pero, ¿hay tablas para calcular la segunda derivada o tablas para calcular la tercera derivada? ¿Cómo calculamos la segunda derivada? Bueno, la segunda derivada lo que hacemos es, sacamos la primera derivada de la función y a eso, al resultado, le sacamos otra vez la derivada. Eso es la segunda derivada. ¿Sí está claro? Ok, entonces cuando vea que se están multiplicando como que las derivadas en paréntesis, significa que está sacando una segunda derivada. Definitivamente. Y por favor no digas multiplicando, ¿no? Este es el operador de la derivada. ¿Y qué vas a derivar? Lo que esté dentro del paréntesis. Lo que sea, cualquier cosa que se te ocurra. Estos paréntesis te indican no que se está multiplicando la derivada por algo. Te indica que se está sacando la derivada de esto. Este es el argumento de la derivada, del operador de derivada. Aquí adentro puede haber lo que sea. Puede haber la integral de f de x. Puede haber la derivada de f de x. O puede haber seno de f de x o lo que sea. ¿Sí? Este es el argumento de la derivada. Entonces está sacando la derivada de algo. En este caso, está sacando la derivada de la derivada de f de x. A eso se le llama segunda derivada. ¿Ok? Entonces, fíjense, en este caso, aquí tenemos una epsilon cuadrada. Esta, con respecto a la derivada, pues sale de la derivada, ¿no? Sería como epsilon cuadrado por la derivada, con respecto a x, de la derivada de f de x. Y esto es la segunda derivada. Es lo que tenemos acá. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Ok. Vale, entonces, ahora sí. Vamos con el Kahoot. Entonces, abran Kahoot, por favor. No, Quizzes, perdón. Abran Quizzes, quizzes.com. No quizzes.com. Aquí les pongo la liga. joinmyquiz.com. Por favor, perdón, pongan su número de matrícula porque si no es muy difícil sacar la lista de los resultados. Por favor, ándale. César, por aquí ya te voy a quitar para que entres con tu número de matrícula. Iram, también te voy a quitar con su número de matrícula. ¿Puedo poner el código, profe? ¿Perdón? ¿Puedo poner el código de nuevo? Ah, gracias.
Aquellos que llegaron tarde, por favor, procuren estar temprano. La próxima sesión a las 7, después de 7:05 ya no van a poder ingresar. Voy a cerrar la sesión. Por favor, lleguen temprano. ¿Alguien más? Se supone que estamos 20. Bueno, estamos 21, perdón, conmigo. Ok, me falta uno. Si no, voy a tener que pasar lista. ¿Quién falta? ¿Alguien está teniendo problemas para conectarse? Ok, no se vale que ingresen ¿Perdón? ¿Quién? No me permite entrar, profe. ¿Perdón? No me permite entrar. ¿No te permite entrar? ¿Por qué? ¿Qué dice o qué? Que el código es inválido. Qué raro, ¿no? A ver, ¿me puedes compartir tu pantalla, por favor? Es que no es Kahoot, es otra página. A ver, sí, Evi, gracias por la observación. Ok, mira, fíjate ahí en la página, les dije, tienen que entrar a esta liga que dice joinmyquiz.com. Profe, a mí me dice que mi matrícula ya está puesta, pero no me deja entrar. ¿Cuál es tu matrícula? A0127-5527, aquí en la izquierda. Aquí lo puedo ver, pero no me deja entrar. ¿Cómo que no te deja entrar? Ajá, me dice que el nombre ya está tomado. Pues ya, a ver, entra. No, me sigue apareciendo lo mismo, profe. ¿No te metiste 2 veces? No. ¿Qué es tu matrícula? A0127. Ajá, 5527. No. A ver, ¿me puedes compartir tu pantalla? Sí, profe. ¿Me la puedes compartir, por favor? Sí, profe. Es esta. Es ese. Ajá. 027. A ver, pues en tu caso ponle tu nombre. Ok. Ya. Listo, bueno, arrancamos.
es el segundo lugar? No, de hecho estamos empatados, creo. ¿Perdón? Empatados. Nada más fue la rapidez, ¿no? Quien termina primero se lleva el primer lugar, aunque tenga el mismo puntaje, ¿no? Sí, son 4.550 puntos. Tienes razón, Francisco. Están ahí empatados. Y bueno, tenemos ahí varios casos que lograron el 100%. 2, 4, 6, 8, 10 casos que lograron el 100%. Tenemos ahí luego dos casos que tuvieron una mala y luego empiezan dos malas y al final hasta tres malas. Todos los que quedaron aquí al fondo, 2, 4, 5, por favor. Es muy importante que pongan a revisar las notas del curso que tenemos, que se pongan a revisar los videos, que es algo que les iba a preguntar, porque se me hace que no. En la sección de módulos en el curso, por ahí vienen marcadas ciertas actividades que hay que ir siguiendo, ¿sí? Previo a la clase, es necesario, pues, realizar algunas actividades. Así que sí les voy a encargar que lo hagan. Por ejemplo, miren, para la clase 2, lo que se espera es que ustedes entren a esto antes de la clase 2, qué es lo que voy a aprender. Y viene una parte muy importante que dice preparación del alumno previo a la sesión. Lo que se espera es que ustedes revisen este material constantemente. Y entonces digan, pues antes de mi segunda clase, ¿qué tengo que hacer? Y que revisen el material. Cuando menos que lo revisen, no que lo estudien, ¿no? Aquí dice muy claramente revisar. Aunque no lo estudien, pero sí lo tienen que revisar. Y revisar no significa, ahí viene. No, es ver el video, ¿no? ¿Qué es una ecuación de diferencial? Tipos de ecuaciones diferenciales, los fundamentos y aplicaciones, y cómo crear un modelo mediante ecuaciones diferenciales. Entonces es muy, muy importante que revisen esto para que mejoremos este tipo de resultados, porque pues el resultado de hoy es un poco desastroso. Como salón, como grupo, estamos reprobados. No logramos el 70%. Nos quedamos en 68%, si mal no recuerdo. Ok, ya estoy bajando los resultados. Así que no tuvimos un buen resultado. 68% en promedio tuvimos, el grupo está reprobado. Ok, entonces aquí viene lo siguiente. Ok, ¿qué tengo que hacer? Porque según yo hice un buen esfuerzo para explicarles. Todas las veces que me preguntaron, les respondí. Me hicieron más de una vez la misma pregunta y se las volví a responder. Les puse ejemplos, se los escribí ahí en la pizarra. Entonces, sin embargo, no veo que no queda claro. Y esto lo empezamos a revisar desde la sesión pasada. Se supone que esto debe ser tema de una sola sesión y ya tomamos otra. Entonces, sí necesito un mayor compromiso para que logremos estar en el nivel que esperamos. Por favor, sí les pido un mayor involucramiento para que lo podamos lograr. ¿Vale? Si no, estos resultados, si no hacemos mejoras, los vamos a seguir llevando. Este mismo de resultados va a ser la tendencia. Va a llegar el primer parcial y así va a estar los resultados. Así que debemos de trabajar mucho más para poder mejorar este tipo de actividades. ¿Va? Entonces, no sé en el quiz qué se les haya complicado o dificultado. Por ejemplo, en este caso, ¿qué tipo de ecuaciones es ordinaria o parcial?
Estamos utilizando la notación prima, así que es ordinary. ¿Sí? Es de segundo orden, de primer orden. ¿Cómo lo determinamos? Pues es cuál es la mayor de las derivadas que se tiene. Entonces, segundo orden, ¿no, profe? segundo orden, aquí podemos ver que tenemos la segunda derivada, aquí tenemos la primera, entonces la mayor derivada es la segunda. Es una ecuación de segundo orden. El grado. El grado, recuerden que es la potencia a la que está elevada la mayor derivada. En este caso, la de mayor derivada es la de orden 2, y'. Está elevada al cuadrado, al cubo, está elevado a la 1. Así que el grado es 1. ¿Es lineal o no es lineal? Pues aquí vemos que está multiplicándose y por y', no es lineal. Bueno, entonces la respuesta correcta es una ecuación ordinaria. Ordinary, second order, degree 1, non-linear differential equation. Vamos con el siguiente caso. A todas luces podemos ver que es parcial. Sacamos la derivada con respecto a t y la derivada con respecto a r de las funciones x y y. Y la mayor derivada, ¿cuál es? La quinta derivada. Así que es una ecuación parcial de quinto orden. El grado, la quinta derivada, ¿a qué potencia está elevada? A la 1. A la 1, entonces es de grado 1. ¿Es lineal o no lineal? La derivada parcial está multiplicada por x o por y, o x o y participan en una función trascendental. No, así que pues sería entonces una ecuación parcial de quinto orden, ¿verdad? De grado 1 y lineal. Partial, fifth order, degree 1, linear differential equation. Esa sería la descripción de esta ecuación. Luego, en esta otra ordinaria o parcial, pues es ordinaria. A todas luces se puede ver. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna derivada parcial. La representación prima es para derivadas ordinarias. ¿Cuál es la mayor derivada? Pues ahí podemos ver que tenemos y', ¿no? Es una de tercer orden ordinaria. De tercer orden, la y' está elevada a alguna potencia. Podemos ver que no, sería de grado 1. Y y' está multiplicada por y, lo mismo que y', así que es una no lineal. So the description for this differential equation, it is an ordinary third order degree 1 non-linear differential equation. Para este otro caso, nuevamente es ordinaria. Tenemos solo derivadas ordinarias. ¿Cuál es la derivada mayor? B'. Derivada de B', ¿a qué potencia está elevada? A la 1. A la 1. Y luego sería lineal o no lineal. Podemos ver que en el lado derecho la y, que es la función, está elevada a la 3 medios. Y eso lo hace inmediatamente no lineal. So the description for this differential equation, it is an ordinary second order degree 1 non-linear differential equation. Teacher. Y finalmente acá pues, podemos ver que hay parciales, así que esto va a ser una ecuación no ordinaria. Eso es parcial. La derivada mayor sería la segunda derivada. Tenemos la segunda derivada de u. Y está elevada esa derivada a la 1. Y podemos ver que pues sería lineal, ¿verdad? Así que the description for this differential equation is, it is a partial second order degree 1 linear equation, right?
Ok, pues esos son... ¿Por qué igual? Si está como que en paréntesis, está a la... ¿Perdón? Ah, que por qué es degree one, si no se supone que tiene que estar elevada a un exponente para que cambie de degree. Ajá, no entiendo, perdón. Teacher, Primero, first, can I leave? yeah. Is there a problem? No, no. I'll be back in a few seconds. Okay, yeah, you can. Y estábamos con el grado. El grado, ¿cómo determinamos el grado? Determinamos la derivada mayor. En este caso, ¿cuál es la derivada mayor? Ya entendí. ¿Sí? La potencia de Es esa... el grado, es la el exponente de la derivada mayor. Ajá, la potencia de la derivada mayor. Aquí Ah, tenemos sí. del lado izquierdo, el primer término es la primera derivada, está elevada al cuadrado. Y el segundo término es la segunda derivada, está elevado a la 1. Entonces vemos que la potencia, la derivada mayor es la 2 y está elevada a la 1. ¿Ok? Vale, entonces vamos con lo siguiente. Que se llama slope fields, campos de pendiente. Recordemos que la derivada tiene la definición desde el punto de vista geométrico como la pendiente. ¿Sí? Esa es la primera frase para describir geométricamente la derivada, una pendiente. Ahora, y aquí viene la segunda pregunta, porque eso es totalmente incompleto, ¿verdad? Es una pendiente. ¿De quién? Pues de una línea recta, ¿verdad? Y viene la siguiente pregunta, bueno, ¿de cuál línea recta? Porque sigue incompleta nuestra definición. Es la pendiente de una línea recta, ok. Claro, todas las líneas rectas tienen pendiente. Es la pendiente de una línea recta. ¿Qué más? Es una línea recta que es tangente a una función dada, ¿verdad? En un punto. Pues, esa sería la derivada de una función. La derivada de una función en un punto es, bueno, en ese punto, en esa función, trazas una línea que sea tangente. ¿Qué significa eso? Una línea que solo la toque en un punto. Si defines esa línea tangente, calculas la pendiente y eso es la derivada. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera acá una función como esto, digo, bueno, en este punto, x igual a, ¿cuál es la derivada? Aquí tengo a la función f de x. Aquí tengo x. En el punto x igual a, ¿cuál es la derivada de esta función? Bueno, lo que tendríamos que hacer es, en este punto, dibujar una línea que es tangente, y una vez que ya dibujé esa línea, lo que tengo que hacer es determinar la pendiente. Y una vez que calcule la pendiente, bueno, esa va a ser la derivada de la función f de x en el punto x igual a a. ¿Sí? En este otro punto, x igual a b, pues tendríamos que hacer algo similar. Entonces, bueno, eso no es tangente, ¿verdad? Algo así. Tenemos que trazar otra línea que sea tangente en ese punto, calculamos su pendiente y esa sería la derivada en x igual a b. Entonces, si nosotros sacamos la derivada en muchos puntos, es más, en puntos infinitos, va a resultar que la derivada con respecto a x de f de x
es una función. ¿Sí? Es una función. Y a esa función pues, le llamamos f' de x. ¿Sí? Entonces, la derivada efectivamente se interpreta como pendientes, muchas pendientes, y la forma de esas pendientes cambia con respecto a la variable independiente, y eso hace que la derivada sea una función de la variable. Entonces, no es en un punto, pues sí es un valor, es el valor que tenga la línea, la pendiente de la línea tangente, pero pues en general la derivada es una función. Ok, ahora. Ahora, ya que tenemos ya recordamos el concepto de derivada y vemos que el concepto de pendiente es muy importante, hay que preparar lo siguiente. ¿Qué significan pendientes con diferentes valores? Todos sabemos o recordamos que una pendiente igual a 0, como en este caso, representa una línea horizontal. Eso es una pendiente igual a 0. ¿Sí? Una pendiente igual a 1 es una pendiente que tiene o forma un ángulo de 45 grados con la horizontal, ¿verdad? Nuestra línea recta forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Eso es lo que significa una pendiente igual a 1, 45 grados. ¿Sí? Una pendiente igual a 2, pues es una línea recta que tiene un ángulo mayor a 45 grados. ¿Sí? Y igual a 3, pues sería pues un poco más, y así conforme la pendiente va incrementando, se va haciendo más vertical, de tal forma que cuando la línea es totalmente vertical, como en este caso, hablamos de una pendiente infinita, ¿no? O lo que es lo mismo, una pendiente no definida. ¿Sí? Al dividir algo entre 0, tenemos una indefinición, que le llamamos infinito a eso. ¿Sí? Un valor enormemente grande. Entonces, una línea vertical es una línea con una pendiente infinita. Una línea con pendiente 0 es una línea horizontal. Y si hablamos de pendientes negativas, entonces hablamos de este estilo de pendientes, ¿verdad? Este sería una pendiente de menos 1, forma un ángulo de menos 45 grados con el eje horizontal. Esa sería una pendiente menos 1. Una pendiente menos 2, pues tendría un ángulo mayor a 45 grados. Definitivamente. ¿Ok? Entonces, es muy importante que ustedes recuerden fácilmente las pendientes igual a 0, infinito, pendiente igual a 1, una pendiente mayor que 1, ¿cómo sería? O una pendiente menor que 1, ¿cómo sería? Vamos, ahora, este concepto de pendientes lo vamos a utilizar para entender este concepto que se llama slope fields, que significa campos de pendientes. El slope fields es un diagrama que se utiliza para visualizar una función. ¿Sí? ¿Qué forma tiene una función? Es más, como habíamos dicho, que las ecuaciones diferenciales tienen como solución a una familia de funciones, no una sola familia, no una sola función, sino una familia completa de funciones, todos teniendo la misma forma, ¿verdad? Lo que va variando es la constante, ¿recuerdan? Entonces, un campo de pendientes se utiliza para visualizar en un diagrama cómo serían esa familia de funciones cuando no tenemos acceso a la descripción específica de esa familia de funciones. ¿Sí? Vamos a irlo viendo.
Entonces, fíjense, ¿cómo se hace un campo de pendientes? Vamos a suponer que tenemos esta ecuación diferencial. Y' es igual a X. Claramente podemos ver que es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, grado 1, lineal. Esa sería la descripción. Pues vamos a suponer que tenemos esta ecuación de primer orden y queremos trazar su campo de pendientes. ¿Cómo se hace? Fíjense, lo que vamos a hacer es ir viendo la gráfica que vamos a hacer, en realidad no va a ser una gráfica continua, vamos a ir poniendo pequeñas líneas rectas con diferentes pendientes. Por ejemplo, si esto es X y esto es Y, aquí tenemos 1, en este punto sabemos que nuestra función puede pasar por ese punto. ¿Sí? Alguna de las diferentes funciones, recuerden que tenemos una familia de funciones y es continua, ¿sí? Porque C es un número real, así que puede tomar cualquier valor. Así que en algún momento en que X sea igual a 1, Y debe ser igual a 1. Lo que vamos a hacer es, bueno, en este punto vamos a responder a la pregunta, la curva correspondiente a una de las funciones de esta familia, ¿qué pendiente tendría? ¿Cómo sería su pendiente? Pues aquí lo evaluamos. Para el valor X igual a 1 y Y igual a 1, ¿cuál sería el valor de Y'? Sería 0, ¿no? Aquí lo tenemos. Decimos Y', ¿a qué es igual? Al valor de X, lo reemplazamos acá. Y al valor de Y igual a 1, como Y no participa, Y' es igual a 1 para el valor de XY igual a 1,1. ¿Están de acuerdo? Y', ¿qué es? Es la derivada. ¿Eso qué es? La pendiente de la línea tangente a la función en este punto. Entonces, ¿cómo sería esa línea recta? Vamos a dibujar un pequeño segmento de esa línea recta. Una pendiente igual a 1, ¿cómo es? Una línea de 45 grados. Con 45 grados. Entonces dibujaría eso. Un pequeño segmento, una línea con 45 grados. Entonces ya sé, no sé cómo es la función, pero sé que en ese punto la pendiente es de 45 grados. Vamos a trabajar con este punto. Bueno, empecé en desorden, pero vamos a trabajar con este punto. Ya vemos que como aquí Y no participa, no importa qué valor le pongamos a Y. ¿Sí? Lo único que importa es el valor de X. Entonces, para X igual a 0, aquí habíamos dicho que esto vale 1. Para X igual a 0, ¿cuánto vale Y'? 0. 0. Entonces, en este punto, ¿cómo es la línea? También de 45 grados. ¿Por qué? Porque pues 0 es igual a 0 y se conecta con el punto de 1,1, ¿no? Bueno. No. ¿Qué significa Y' es igual a 0? Es horizontal, ¿no, profe? Sí, ¿qué significa Y' es igual a 0? ¿Qué es Y'? No tiene pendiente. Y' es pendiente. La pendiente Prima es la derivada, 0. o sea, hace la tangente, ¿no? ¿Perdón? No, que Y' es la derivada, o sea, sé que es la tangente. No, no es la tangente. Ah, ok. No. ¿Que no tiene pendiente? La derivada no es la tangente. ¿La derivada qué es? La pendiente. La pendiente ok. de una línea. ¿De cuál línea? De una línea tangente. Entonces no te saltes esa parte de la pendiente de la línea tangente y te vayas directo a decir, la derivada es la tangente. No, no es cierto. La derivada es la línea. No, no es cierto. Entonces la derivada es la pendiente. ¿Es la pendiente de quién? ¿De la tangente? De la línea tangente, efectivamente. A la Entonces función. sería completamente horizontal, ¿no, profe? Sin ningún ángulo. Efectivamente sería una línea horizontal. Sería así más o menos. ¿No? Ahí está. Pintamos un pequeño segmento. Ok, ¿qué otro punto? Vamos
a este punto. X igual a 1, Y igual a 2. Pues dijimos que el valor de Y no importa. Perdón, X igual a 2, ¿no? Perdón. X igual a 2 y Y no importa. ¿Qué valor tendría Y'? 2. 2. Exacto. ¿Cómo es? Pues es una pequeña línea con una pendiente mayor a 45 grados, ¿verdad? Lo voy a poner así. 2-1. Correcto. Sí. Y de hecho, para este punto, por ejemplo, 1,0, la pendiente es 45. ¿Sí lo ven? En todos estos puntos, la pendiente es 45, porque en todos estos puntos X vale igual a 1. Y en todos estos sería 2, ¿verdad? Porque X es igual a 2. Ok, ¿cómo sería en este punto? Menos 1,0. Para X igual a menos 1. Pues valdría menos 1. Valdría menos 1. Entonces sería así. Y de hecho, como no importa el valor de Y, en todos estos lados, más bien en todos estos puntos, perdón. ¿Sí? ¿Cómo sería en todos estos puntos? ¿Cuánto vale X? Vale menos 2. Así que la pendiente sería menos 2. Entonces es un poco más inclinada, ¿verdad? De más de 45 grados. ¿Lo ven? Sí. Entonces, fíjense, significa que en todos estos puntos también la pendiente es así, horizontal. Ok, entonces, fíjense, aquí viene la parte interesante. Eso significa que si yo voy a graficar Y versus X en este sistema de coordenadas, la función que voy a graficar, recuerden que estamos hablando de una familia de funciones, debe ser tal que en este punto tenga esta pendiente, en esta y en esta. Entonces, fíjense, voy a intentar graficar una función que cumpla con eso. ¿Cómo la ven? Una función cuadrática. Efectivamente. Parece como una cuadrática. Ahí está la familia. Entonces, cada una de estas funciones corresponde a un valor de C distinto, la constante. Dependiendo de la constante es la función que vamos a tener. Para eso nos sirve un campo de pendientes, ¿verdad? A partir del campo de pendientes podemos ir visualizando cómo sería la gráfica de las soluciones de esa familia de funciones. Entonces pueden ver que para esta ecuación diferencial y' igual a x, a partir del campo de pendientes podemos ir viendo cómo es la función. Solución, ¿verdad? No conocemos cuál es la solución en un inicio, pero a partir de ir poniéndole valores a x y y, fuimos determinando las pendientes, dibujamos ahí pendientes, dibujamos un campo de pendientes y ahora somos capaces de ver cómo sería la solución para esta función. Y esto es muy importante por lo siguiente. Si recuerdan, al inicio yo les mencioné, no todas las ecuaciones diferenciales se pueden resolver. No está tan fácil. ¿Sí? Ahora, también no siempre podemos tener una solución explícita. ¿Qué significa esto? Que no siempre vamos a poder tener o escribir Y es igual a tal cosa. Esa es una solución explícita. Puedes despejar Y. No siempre se puede. A veces vas a tener una expresión en la que se involucra Y, ya no hay sus derivadas, solo hay pura Y y X o T, lo que sea. Ya no hay derivadas, pero no eres capaz de despejar o no se puede despejar Y.
Y eso se le llama solución implícita, ¿verdad? No puedo despejar y, sin embargo, ya no tengo derivadas en la ecuación. Ya no es más una ecuación diferencial. Y eso se le llama ecuación implícita. No siempre se puede tener la solución, pero sí podríamos tener un bosquejo a través del campo de derivadas. Eso siempre lo vamos a poder hacer. Y muchas veces no nos interesa tanto tener una expresión para la solución, sino ver el comportamiento de la solución. Porque ya con eso nos podemos ayudar a determinar varias cosas cualitativas acerca de la solución. Por ejemplo, aquí ya vemos que la solución, como por ahí lo mencionaban, tiene un comportamiento de una cuadrática. ¿Sí? Es una parábola que abre hacia arriba. Entonces ya sabes que vas a tener un límite, vas a tener un mínimo de la función y que de ahí para arriba vas a tener valores en la función. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve un campo de pendientes y es algo muy, muy importante. Ahora, fíjense, podemos obtener rápidamente la solución de esto. Pues sí, es una ecuación muy simple. Perdón. La voy a reescribir de este lado. Vamos a utilizar otro color. Y' sabemos que es la derivada de y con respecto a x, ya que vemos que aquí es la variable independiente y podemos pasar el diferencial de x del lado derecho y pues ya vemos que aquí podemos integrar la integral de y, la integral de la diferencial de y es y, la integral de x es x cuadrada sobre 2 más una constante. Entonces vemos que efectivamente la función solución, en este caso y, pues es una cuadrática que se le suma una constante. Aquí claramente podríamos ver que la constante para este caso vale 1, la constante para este caso vale 2, en este caso sería 0, etcétera. Entonces aquí le podemos poner cualquier valor de constantes. Por eso les decía, pues en realidad la gráfica sería un plano rellenito completo, ¿verdad? Porque hay una gráfica para cada valor de C y eso te lleva a que se llene todo el plano, ¿verdad? Pues dibujamos solo algunas de las familias para ciertos valores o para la constante de interés y bueno, ya ahí tenemos la solución y efectivamente vemos que sí concuerda la solución con el bosquejo de solución que obtuvimos a través del uso del campo de pendientes. Entonces, esa es la manera en cómo usamos un campo de pendientes. ¿Cómo lo ven? Entonces, vamos con otro ejemplo acá. También muy sencillo, y' es igual a y. Profe, perdón, solamente para clarificar. Y el campo de pendiente es un ejemplo, en el ejemplo pasado, que parecía una cuadrática, ¿eso qué nos da a entender? La familia de funciones, el resultado, o sea, nos da a entender la familia de funciones que satisfacen a esa ecuación diferencial, ¿o Sí, qué así es. Recuerda que cuando tenemos una ecuación diferencial, ¿qué es la solución? Pues va a ser la función y. Eso es lo que andas buscando. Esa es tu incógnita en esta ecuación diferencial. Entonces, esta ecuación obviamente es bien sencilla, muy, muy simple. Hay muchas veces en que no está tan sencilla. Y lo que quieres ver es, bueno, ¿qué forma tendrá la solución? ¿Sí? Es una de las primeras cosas que te preguntas como ingeniero, como científico. ¿Qué forma tendrá la solución? ¿Puedes tú hacer esto utilizando esta ecuación, poniéndole valores y obtienes el campo de pendientes? Y con eso tú puedes tener una gráfica aproximada o un bosquejo de lo que sería la función y, tu función solución. Entonces, por ejemplo, en este caso, inmediatamente subimos, la función solución es una parábola.
es una cuadrática. ¿Sí? Es Y, fíjate, aquí lo pusimos. Y pues es una familia completa. Entonces ya nada más hay que ver cuál sería la correspondiente, ¿verdad? Pero al menos ya tienes una idea de qué forma, gráficamente hablando, tiene la solución. ¿Sí? Profe. Ok. Bueno, pues se nos agotó el tiempo. Continuamos la próxima clase. Tienen una tarea para el día de hoy. Por favor, revisen los videos que hay ahí para nuestra siguiente sesión. Revisen los que no hayan revisado, por favor. Para todos aquellos que no les fue tan bien en el quiz, por favor, pónganse a repasar. Si tienen dudas, por Remind, por ahí pregúntenme. Y pues que tengan una excelente semana. Gracias. Vale. Igualmente, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Vale. Igual. Muchas gracias, profe. Igual. Hasta Tengo luego. una preguntita Dime. sobre técnica, sobre Remind. Sí. ¿Para qué Ajá. sirve Remind? Porque ya veo que muchos lo ocupan. Sí. Remind es una alternativa al WhatsApp. Una alternativa de comunicación. A diferencia del WhatsApp, para suscribirte no necesitas un número de teléfono. Con que tengas el código del grupo, ya te comunicas. Es eso. Entonces, si yo como profesor no te quiero dar mi número telefónico para que no me estés llamando, exactamente. Usas Remind. Entonces, por esa razón, Remind se utiliza ampliamente en el ámbito escolar. Es excelente para hacer grupos de comunicación tipo WhatsApp para una clase sin tener que compartir los teléfonos celulares. Es una aplicación de mensajería instantánea. Pensé que era alguna como plataforma de tareas y yo me quedé como medio sacado de onda. Muchas gracias, profe. Vale, pues. Hasta luego. Hasta luego. Bye.